Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es acerca de la raíz teotl. Comencemos. El origen de la palabra teotl ha creado una gran polémica a raíz del arribo de los castellanos y aragoneses, acompañados de los misioneros de las diferentes órdenes. Toda la línea religiosa se apoderó, entre otras muchas cosas, de la palabra teotl, a partir de las etimologías griegas y latinas que ellos utilizaban, para uso y conveniencia de tan desacreditada evangelización. Analicemos la raíz Deus y la raíz Theos. Deus, del latín, proviene del proto-indoeuropeo deivos, que significa celestial o brillante. Esta raíz está relacionada con el concepto de deidad o divinidad en muchas lenguas indoeuropeas. Theos del griego deriva de la raíz proto-indoeuropea des, que implica acción o hacer, llevándonos al sentido de un hacedor o una fuerza divina responsable de la creación y el orden del universo. La palabra teo es, pues, un prefijo derivado del griego theos. Este prefijo se utiliza en el ámbito académico para formar términos relacionados con divinidades o estudios de lo divino. Como ejemplos, teología, el estudio de la naturaleza de lo divino y las creencias religiosas. Teocracia, un sistema de gobierno en el cual los líderes son considerados como divinamente inspirados. Teofanía, manifestación visible de una deidad ante los seres humanos. En conclusión, la raíz teo refleja la profunda influencia de las creencias religiosas y las deidades en la cultura, la filosofía y la política europeas, especialmente en sociedades antiguas como la griega, que moldearon gran parte del pensamiento occidental sobre la divinidad y lo sagrado. Teniendo en cuenta estas raíces, muchas palabras se trasladaron del náhuatl al español, pero con la raíz ya adaptada, es decir, teo lo tradujeron como Dios. Recordemos que el español no es una lengua madre, proviene un 75% del latín vulgar y se nutre de las lenguas de todos los que habitaron, invadieron o conquistaron la península ibérica, como el ibérico, el celta, el vasco, el fenicio, el griego, el cartaginés, el germano, el árabe, y de las lenguas romance, como el francés, el inglés, el hebreo. Y desde luego, también tiene influencia de las lenguas de Anáhuac, en especial del náhuatl, por haber sido la lengua franca de la época. Con la misma raíz, teo, adaptada a la palabra náhuatl, teotl, se interpretaron muchas palabras ya existentes en náhuatl, además de otras tantas que mañosamente inventaron los misioneros con un significado incorrecto. En cuanto a la palabra teotl, en náhuatl quiere decir apreciado, fino, intenso, maravilloso, magnífico, pero no significa Dios, no en el sentido occidental como nos lo han hecho creer. El idioma náhuatl es aglutinante, es decir, va agrupando palabras, lo cual favoreció a los religiosos y se prestó para que se reinventara el significado de varias palabras ya existentes, palabras principalmente religiosas. En el diccionario de Remy Simeón, autor del Diccionario de la Lengua Náhuatl o Mexicana, Náhuatl Clásico y Castellano, publicado en París en 1885, hay muchas más palabras. Sirvan de ejemplo solo 5 palabras inventadas en náhuatl por los misioneros. Teopixcayotl, sacerdote. Teotla tolcue palistli, herejía. Teotla tolmatini, teólogo. Teotecuhtli, pontífice. Teopixcalli, convento. Ahora, veamos algunas palabras en náhuatl con la raíz teo, pero ahora con el significado correcto, sin el significado de Dios. También existen muchas palabras, sirvan de ejemplo solo 5. Teoatl,
se traduce como agua maravillosa. Por extensión y profundidad, hace referencia al mar. No dice agua bendita. Teocalco se traduce como magnífica sala del Palacio Real. No dice en la casa de Dios. Teococolistli se traduce como enfermedad terrible. No dice castigo de Dios. Teooctli se traduce como pulque muy fino. No dice vino de Dios. Teotihuacán. Esta palabra se forma por el agrupamiento de las palabras teotl, que se traduce como portento, grande, ti, que es hacer lo que dice el sustantivo, wa, que es posesivo, can, que es indicativo del lugar. El lugar de los que poseen a los grandes, a los que trascienden. Lugar donde se hacen grandes. No dice lugar de los dioses. Ahora bien, nuestros abuelos desarrollaron un tipo de escritura muy particular, a manera de dibujos representativos o simbólicos, y no con caracteres latinos, es decir, no con letras. En el libro Escribir con imágenes, de Garrido y Castro, aparecen muchos dibujos, que fueron extraídos del Códice Mendoza, en el cual se escribe con símbolos o imágenes, utilizando la palabra teotl como sol, es decir, dibujando un sol. Dicho libro solo alude a nombres de lugares, del cual se extraen los siguientes. Teotenanco, hoy Teotenango. El glifo tiene dibujada una muralla y medio sol antiguo. Así pues, está escrito en la muralla del sol y fue traducido como en el recinto sagrado. Teotitlan, nuevamente aparece Teotl, el sol, por lo que se lee el lugar junto al sol, y fue traducido como cerca del templo. Teotlalpan. Otra vez aparece el glifo del sol como Teotl, y aunado a Tlali y a Pan, quiere decir sobre el gran valle, y fue traducido como en la tierra sagrada. Tonatico, el lugar del sol. Aquí, aunque no aparece la palabra Teotl como sol, se utilizó el mismo glifo para Tonatiuh, que es el mismo sol y no Dios. Correctamente, debió ser Tonatiuh. Por último, una breve relación de energías, fuerzas o conceptos, que los misioneros se empeñaron en llamar dioses. En primer lugar, el nombre náhuatl. En segundo lugar, su verdadero significado. Y en tercer lugar, la traducción religiosa. Tonacatecuhtli, Señor de nuestro sustento, Dios de la vida. Xiuj Tecuhtli, Señor del tiempo, Dios del tiempo. Napatecuhtli, 4 veces Señor. Uno de los dioses de la lluvia. Citlalicue, la Vía Láctea, diosa de la falda de estrellas. Quilastli, la que fomenta la flora. Diosa de las verduras, Huehueteotl, la energía ancestral, el hogar, dios del fuego. Ejecatl, el viento, dios del viento. Coyolxauhqui, la de los cascabeles adornados, la luna, diosa de la luna. Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, dios de la guerra. Tlahuizcalpantecuhtli, el señor de la casa de luz, dios del amanecer. Nanahuatzin, el sol mismo, Dios con llagas. Conclusión. El idioma náhuatl, al igual que toda la cultura mexica, no tiene absolutamente nada que ver con la forma de pensar europea. Precisamente, esta forma de pensar europea ha provocado que no nos encontremos a nosotros mismos, que no tengamos una identidad propia, que no tengamos un rostro y un corazón verdaderos. Ha provocado que pensemos en español y solo traduzcamos al náhuatl, a menudo sin seguir las precisas reglas gramaticales de nuestro idioma. Lo más preocupante es que no estudiamos ni nos preparamos de manera seria, sistemática, crítica y analítica en el conocimiento de nuestra cultura. El tiempo de hacerlo es ahora. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez
que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.